Hola, 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 hola. Buenas tardes. Bueno, pues aquí un añito más viejo y con las mismas ganas de dar la tabarra que hace, pues eso, que antes de cumplirlo. Bien, estamos con el universo de la familia. Ya lo indiqué desde el inicio, hablando de una dinámica compleja. Es complicado, es bastante... Es correoso hablar de esto, porque se tocan sensibilidades muy intocables. Porque tiene uno la sensación de que hablarle a los familiares en términos de coadicción o de codependencia, hablarles con claridad de lo que ocurre, pues es como muy peligroso. Porque o no lo entienden, o no lo quieren entender, o no quieren aceptar que son parte implicada en el problema, que están más o menos afectados, pues porque es natural que una enfermedad como esta afecte, no deja títere con cabeza. Aquí no hay nadie que pueda decir que ha salido indemne de una relación larga con una persona adicta. Nadie sale sin rozaduras. Esto no se puede discutir, ¿no? Pero estamos bajo la tiranía de la creencia urbana de que una vez que la persona deja de consumir, pues bueno, todos los problemas habidos y por haber en el grupo familiar se acaban. Y eso no es así. De hecho, van a aparecer va a aparecer otro tipo de problemática muy diferente y en algunos casos bastante más dificultosa. Pues porque los sistemas de abordaje de estas dificultades pues no se tienen no se ponen en un plano de igualdad que las dificultades que tiene la persona adicta, en cuyo caso, cuando hablamos de dos personas implicadas en un mismo problema, que es la adicción, desde el lado de la codependencia y desde el lado de la adicción activa o de la adicción o de la rehabilitación, pues estamos en un cruce de caminos complicado. Yo estoy intentando, o voy a intentar dar una visión lo más clara posible desde mi punto de vista de lo que es esto, pero claro, lógicamente enmarcado en estudios científicos. Yo no me voy a inventar nada de esta historia, ¿vale? No estoy dando opiniones, estoy dando estudios. Sobre estos estudios de coadicción se entresaca o se determina que en la primera etapa de estudios sobre la relación familiar en cuanto a las adicciones, pues esta relación solía estar descrita en términos que se enfocaban pues desde el punto de vista de los casos de las madres sobreprotectoras, de los hijos sobreinvolucrados por el problema de los padres en el sentido masculino periféricos y en el otro menos, pero normalmente el padre es como más periférico, etcétera, ¿no? Es decir, que el problema de la adicción siempre ha tenido una función en la estructura relacional de la familia entera. Es que esto no cabe discusión sobre este tema, ¿no? Todos los que hemos vivido esta situación desde un punto, desde otro, quizás nosotros como parte directamente implicada seamos los menos indicados para ver o para hablar de la percepción del problema desde la parte de ellos, ¿no? Pero bueno, es lo que toca. Saber que el problema siempre ha tenido una función en la estructura de la familia, ¿no? Y también, como no decir, pues que generalmente los familiares cuando viven en un ambiente de adicción, esto lo hacen porque en un momento dado esto se plantea o se trabaja como porque tiene una cierta lógica para ellos, ¿no? Es decir, que lo que los familiares hacen cuando están en este entorno de adicción activa y de dificultad general, pues viene dado porque en ese momento pues tiene lógica para ellos. Aquí nadie nace aprendido y un adicto no es como un frigorífico que viene con un manual de instrucciones, ¿no? De esos además que nadie lee, porque ni siquiera se lee, se da el botón y se enciende y ya no queremos saber más, ¿no? Pues con nosotros todavía más difícil, ¿no? Es decir, que los miembros de la familia del sistema actúan y reaccionan o lo intentan de manera que busquen hacer que la vida sea más fácil y menos dolorosa para ellos. Esto ya lo decía un tal Black en el año 91, ¿no? Es decir, todo el mundo intenta que la vida sea más fácil y cada uno hace lo que puede para que eso ocurra.
Unos con roles de un tipo, otros con roles de otro, desde la sobreprotección hasta la represión por parte de familiares a los roles diferentes de los hijos que ya comentábamos estos días de atrás, ¿no? El caso es que en la medida en que los problemas, las dificultades que rodean a la persona adicta van produciendo o van generando más y más incoherencia e impredictibilidad en casa, pues es típico que la conducta de las personas, de los miembros no adictos de la familia, pues constituya un intento de estabilizar el sistema, ¿no? Hay un desequilibrio cuando una de las partes está afectada por una enfermedad, la que sea, se produce en el núcleo familiar un desequilibrio, algo cambia, algo altera la vida normal. La gente tiene que plantearse un tipo nuevo de horarios o de actuaciones, otra manera diferente de enfocar la vida, pues porque puede ser un problema, pues como puede ser una enfermedad grave en un familiar, como puede ser un accidente, como pueden ser cosas que lógicamente alteran, trastocan la dinámica familiar llevada hasta ese momento, que podía ser buena, o no, pero sea la que fuere, se ve alterada. Y en cualquier caso, siendo la que sea, la tendencia estabilizante es la que se ha venido viviendo desde siempre, ¿no? Los chavales se han acostumbrado, los críos, las crías se han acostumbrado a una dinámica en casa que si se ve alterada por cualquier situación, pues les va a afectar y van a ver que las cosas cambian, aunque muchas veces no entiendan muy bien por qué. Y en el caso de las parejas, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Se tienen que acoplar a una dinámica nueva, un modelo de vida nuevo, gente que no trabaja a lo mejor se tiene que poner a trabajar, o gente que trabaja de una cosa se tiene que poner a trabajar en otra, o gente que trabaja a lo mejor tiene que dejar de trabajar para atender a una persona. En fin, cuando hablamos de las adicciones, dado que normalmente son determinadas sustancias o conductas, estamos hablando de un proceso de larguísima evolución, pues como se comprenderá, la aclimatación a estas conductas o a esta dinámica de vida se va produciendo de una manera progresiva, sutil, sin que muchas veces pues prácticamente nadie se dé cuenta de que lo que ocurre es de todo menos normal. El problema es que cuando esta dinámica explosiona, cuando alguien se da cuenta de que va al desastre, de que esto se dirige a un abismo y empieza a tomar medidas, y normalmente suele ser algún familiar el que se da cuenta de esto, pues busca ayuda para solucionar el problema. Pero la solución del problema, pues lógicamente no coincide con la dinámica de vida, la rompe. Y esto pues es mucho más difícil de encajar. A la gente le gustaría que todo siguiera igual y que el problema se arreglase, pero hay que hacer cosas diferentes para conseguir cosas diferentes. Las cosas no cambian, las cosas se cambian, y las tenemos que cambiar los que estamos metidos en el lío. Entonces, que solamente lo haga una de las personas del grupo, pues es cuanto menos dificultoso, cuanto menos. Y que si la persona que está en la dinámica adictiva activa cambia y deja de consumir y hace los cambios que tiene que hacer en su vida, si el resto de la familia no cambia y se mantiene en la dinámica anterior, va a haber choque. Yo creo que esto se entiende sin más vueltas que dar, ¿no? A la gente de la familia le gustaría que la persona adicta se aclimatara y siguiera en el clima de antes, con la misma vida de antes, pero que no consumiera. Pero es que eso no es posible. Los cambios son cambios. Y uno no puede cambiar y a la vez hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Y hay muchas personas adictas que son requeridas para que hagan eso. Y eso no se puede. No puede ser. Y entonces la familia se tiene que meter también en un proceso de cambio para volver a reestabilizar toda la dinámica familiar, pero desde un punto de vista mucho más sano. Porque estamos hablando en todo momento, y espero que se entienda bien, de lo que se conoce como familia psicosomática, ¿no? Esto ya desde Damasio hasta expertos de todo tipo y color en el campo de las adicciones lo tienen más que demostrado. Es decir, se entiende como familia psicosomática aquella en la que una de las personas del grupo familiar es adicta, ¿no? Y que únicamente parece funcionar en condiciones cuando alguno de los miembros se encuentra enfermo, está en activo. Parece que cuando la persona adicta está en activo todo funciona porque ya todo el mundo se sabe su función, se sabe su rol, se sabe lo que tiene que hacer en todo momento. Cuando uno llega pasado de vueltas, cuando se ha puesto de esto, cuando se ha puesto del otro, parece que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en ese momento y esa dinámica ha quedado asentada, ¿no? De manera que
La función psicosomática es aquella que hace que uno se aclimate a una función anormal, pero actuando como si fuera absolutamente normal. Y estamos hablando de funciones normalizadas que se descubren en este tipo de familias, como son la sobreprotección, la fusión o la unión excesiva entre los miembros de la familia, totalmente invasiva. Uno hace lo del otro, el otro hace lo del uno piensa por el otro piensa por el uno. Aquí todo el mundo se fusiona y parece que es todo la misma cosa, ¿no? El grupo funciona como una única entidad, ¿no? Y hay además una marcadísima incapacidad para resolver conflictos, aparte de una rigidez extrema, ¿no? Que no se toque nadie, que nadie sepa nada, que nadie intervenga, que nadie diga nada, que nadie hable de nada, que nadie pregunte nada y que nadie pida ayuda. Así, el sistema familiar de la persona adicta pues establece un estilo de vida que permite que la enfermedad medre, continúe de generación en generación. Esto lo decía Guzmán en el 2006. Estamos con estas actitudes, lo que se está haciendo es prolongar la situación adictiva y pasarla de una generación a otra, ¿no? Si más se tiene en cuenta que los límites que se pueden plantear en una familia psicosomática pues son rígidos o no existen, si se tiene en cuenta que la comunicación es indirecta y encubierta, en donde prácticamente los sentimientos carecen de valor, en el que todo proceso es, valga la palabra, cromañónico, ¿no? El idioma adictivo es más bien de gutural, ¿no? De gruñidos y de insinuaciones que quien las emite entiende que los que la escuchan la tienen que entender, y los que la escuchan sacan la conclusión que sacan, y no saben muy bien si les han dicho o no les han dicho, pero bueno, cada uno saca la conclusión que le da la gana. Si a eso le añadimos que hablar de sentimientos es prácticamente territorio comanche, aquí no se toca, aquí no se habla, esto no es, pues lo que estamos haciendo de una manera o de otra es promover la rebelión, por un lado, de algunos dentro del núcleo, y la dependencia, ¿no? La dependencia teniendo en cuenta que los miembros del grupo pues son incapaces de resolver conflictos. Así que el resultado normalmente suele ser inapropiado y destructivo. Así esquemáticamente estamos hablando de un grupo familiar unido pero roto, donde parece que todo el mundo va en la misma dirección mientras cada cual hace la guerra por su cuenta, donde de puertas afuera se puede ver como una familia unida, y dentro de la casa eso es una batalla campal, donde cada uno cree que su función, o que lo que él ve o cree o determina que hay que hacer es lo único que vale, y donde las posiciones rígidas por parte de quien comande la tropa pues no dejan muchas alternativas. Pero a pesar de eso, la rebelión interna se mantiene, y ahí cada uno va haciendo lo que le parece, de la manera que le parece, como buenamente puede, pero es de verdad que con un lazo muy fuerte de unión, porque parece que el desastre une. Es difícil hacer entender a los miembros de un grupo de estas características que están todos afectados en mayor o menor medida. Normalmente la persona codependiente es una, entendiendo como tal a la más afectada o la que se relaciona más directamente con la persona adicta, ¿no? Pero aquí no se libra ni pichichi. Y todos tienen mayor o menor toque en función de la relación que tengan con la persona o las personas que mantienen, ¿no? En función del rol que desempeñan con relación a la persona adicta. Ya hemos visto todo el proceso desde el inicio, sí, no voy a volver atrás. Podéis ver los vídeos que están de estos días anteriores. Pero, en cualquier caso, hay una serie de principios básicos que tenemos que tener claro en el tema de la codependencia. Es decir, para empezar, las familias con adicciones se convierten en sistemas conductuales de relación, en los que la adicción y las conductas vinculadas con ella son los principios organizadores centrales en torno a los cuales se organiza la vida de la familia. Esto, en el caso del alcoholismo, o por lo menos por esta zona nuestra, pues es muy típico, ¿no?
la cuadrilla, los amigos, el chiquiteo, los días de poteo, la sociedad gastronómica, las comidas, las cenas, el lío, y me imagino que por otras partes del país pues era más o menos lo mismo, ¿no? Entre vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero todo gira en torno en este caso, yo hablo del alcohol porque es lo que más, porque es mi adicción y el tabaquismo, ¿no? Y es lo que yo más he vivido, ¿no? Pero todo gira en torno a las horas, a los ratos, a los días de consumo, ¿no? Bueno, que al final acaban siendo todos, pero esto funciona así. Y en el caso de las drogas ilegales, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? La gente se busca su apartado, su rato para salir, para comprar, para pillar, para estar con el camello, con quien tenga que estar, y todo lo demás es secundario, se va quedando atrás. Así que toda la vida gira en torno a la adicción y todo el mundo está a la expectativa de lo que haya que hacer en cada momento en función de lo que la adicción determine, en función del grado de afectación que traiga la persona adicta, de cómo está afectada, de si viene puesta o no viene puesta, de si viene hasta las cartolas o no viene hasta las cartolas, de si viene irritado porque no ha podido conseguir o porque no ha bebido lo suficiente, de si está, en fin, todo gira en torno a eso. Y cada uno de los miembros, como decía, pues va adquiriendo unos roles en función de su posición en la familia, pero también en función de su propia personalidad y de su perspectiva del problema, de cómo ve el problema. No lo ve igual el hermano pequeño que el hermano mayor, no lo ve igual el hijo que la hija, no lo ve igual el padre que la madre. Estamos hablando de una perspectiva que varía en función de la persona y de su propia personalidad. Unos se lo toman de una manera pues más sosegada y otros, pues como hemos visto en los días anteriores, pues se lo ven todo de una manera como mucho más radical o violenta, ¿no? Y lógicamente pues nos plantamos ante una situación que en las adicciones o en el tratamiento de las adicciones es más que conocida. Estoy hablando del condicionamiento. Es decir, en las conductas, los comportamientos de la familia pues quedan condicionados, como en la adicción, a determinados estímulos que provocan esas conductas. Lógicamente hay un proceso de repetición que ha dejado una huella indeleble. Es decir, cuando Manolo llega pasado de vueltas, pues la mujer hace determinadas cosas. Cuando llega de tal condición, hace determinadas otras. Cuando viene con la ropa sucia, o cuando viene caído, cuando viene meao, cuando viene cagao, cuando viene en una situación, pues parece que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, o por lo menos la persona codependiente ya tiene condicionada su reacción ante determinadas situaciones, ¿no? Si se ha abierto más la puerta, el ruido de la puerta, cómo ha sonado la puerta, si la ha pegado fuerte, si la ha pegado despacio. Es decir, el proceso de repetición de estas situaciones deja una huella imborrable, indeleble. Y si ya hemos dado un paso adelante en la rehabilitación y la persona adicta recae, pues el familiar, y esto quiero que quede muy claro, a menos que haya iniciado un proceso de rehabilitación, también recae. Es decir, vuelve a retomar todos los hábitos de comportamiento que ha seguido manteniendo, pero con la intensidad propia del desastre activo. Es decir, para el familiar prácticamente no ha cambiado nada. Vuelve a retomar su obsesión de control, vuelve a retomar todo su comportamiento de contener como se pueda, de sujetar a los hijos, de sujetar las reacciones que puedan venir de la tempestad que se le avecina. Vuelve a estar otra vez en el pico máximo de tensión psíquica en el que ha estado viviendo durante los últimos años. Es decir, para él, para esa persona, para el familiar, su recuerdo activo se pone en marcha de nuevo y es como si automáticamente, pues bueno, pues cuando metes la llave al motor, ya lo tienes en marcha. Ha estado durante un tiempo al ralentí porque él no ha hecho absolutamente, o ella no ha hecho nada de rehabilitación, y en el momento en que se activa de nuevo, pues ya está todo en marcha como estaba antes. Aquí no ha cambiado nada, ¿no? Porque, lógicamente, si el familiar no se rehabilita, va a continuar con sus roles de una manera inconsciente, va a seguir haciendo las mismas cosas. Y ojo, porque esta conducta, en cualquiera de sus maneras, es un estímulo condicionado para la persona adicta. Y eso quiere decir que si el familiar no cambia su comportamiento, puede provocar situaciones de recaída en los procesos de rehabilitación de las adicciones. Es decir, cuando hablamos de que el comportamiento en activo se convierte en un estímulo condicionado para la persona adicta, quiere decir que esas costumbres, esos hábitos, esas recriminaciones, esa manera de hacer las cosas que se hacía cuando uno estaba en activo
si se mantienen cuando uno ya no está en activo, le está diciendo de una manera inconsciente pues que no ha cambiado nada. Y se convierten en estímulos que provocan recaídas. Fijaos si será importante entonces que una persona, un familiar, se ponga en rehabilitación. Porque hay muchas cosas que tiene que aprender para hacer nuevas. Y hay muchas cosas que tiene que aprender para no hacer. Tiene que dejar de hacer muchas cosas de las que hace. La mayoría. Y tiene que empezar a hacer cosas nuevas que no sabe. Es tan importante que sepa qué hacer como qué no hacer. Y si desde luego cuando llega una persona de su centro de rehabilitación a casa se encuentra con que el funcionamiento en casa es el mismo que cuando estaba consumiendo a tope, pues su cabeza, lógicamente todos sus resortes neurológicos se van a poner en marcha. Es muy importante que la familia se ponga en rehabilitación. Es vital que la familia se ponga en rehabilitación. Yo no sé si se tiene que poner, bueno, sí lo sé, se tendría que poner todo el mundo, pero como ya sé que esto es predicar en el desierto, pero desde luego las personas más directamente afectadas, los codependientes directos, estos no tendrían que escaparse de una rehabilitación de ninguna de las maneras, porque si no, lo que van a hacer va a ser complicar la rehabilitación de la persona y al final una de dos, o se va cada uno por su lado o vuelven a caer los dos. Y no quiero ser borde, ni quiero poner ni agorero, ni pesimista, ni no. Que a las cosas por su nombre, ¿vale? A las cosas por su nombre. Y al que le guste, y al que no le guste, pues que no le guste. Porque todos parece que tenemos la creencia del borrón y cuenta nueva. Pero es que esto no es así. En la adicción no es así. No es tan sencillo como hacer punto y a partir de aquí todo se acabó. No, esto no es tan simple. Estamos hablando de un proceso oscilante, de subidas y bajadas, que requiere un esfuerzo permanente, que es lo único que se puede mantener estabilizado, el esfuerzo, y con resultados variables. Ni siquiera haciendo las cosas muy bien hay garantías de que esto funcione. Por tanto, hay que implicarse al máximo y nos tenemos que implicar todos. Esta creencia de que ya hemos tomado la decisión de no consumir y que ya no hay vuelta atrás en las adicciones es como tener tos y rascarse el dedo gordo. Estamos de vuelta ya de promesas rotas, de plazos incumplidos, de desastres amontonados y de daños que no se iban a volver a producir nunca. Pero se produjeron. Esa separación del conflicto ni es tan sencilla, ni siquiera es posible. La adicción lleva una cola como los cometas y no se disuelve de ninguna de las maneras. Esa cola la vamos a llevar siempre y a veces puede que nos pase. Es decir, aquí, en esta historia, muerto el perro, con perdón, no se acaba la rabia. Es decir, acabada la adicción activa, la adicción no está acabada. Esta enfermedad no se termina por el hecho de dejar de consumir. Uno no deja de ser adicto por el hecho de dejar de consumir. Y la familia no deja de ser codependiente o coadicta por el hecho de que la persona adicta deje de consumir. Las costumbres, las maneras, el trato, el contrato, todo lo que se hace en la vida, en el día a día, se ha repetido una infinidad de veces. Y la tendencia es a seguir repitiendo. Entonces, lo mismo que para nosotros es estimulante y nos pone en marcha el hecho de pasar por los sitios donde consumíamos, porque somos adictos a la sustancia o a la conducta y al entorno de la sustancia o de la conducta, también nos ocurre con los comportamientos. Determinados comportamientos nos recuerdan determinadas cosas que ponen en marcha nuestra memoria celular y automáticamente empiezan a aparecer pensamientos de lo peorcito en nuestra cabeza. Obviamente, y en estas estamos casi siempre, pues se puede optar por negar la realidad y mirar para otro lado. Y esto es lo que hace la mayor parte de la gente, ¿no? A mí me subleva, y más cuando veo pues los esfuerzos que tiene que hacer, en este caso, quien lleva los grupos de familiares, pues por su enfermedad y por todo lo que le cuesta venir, pues que nos encontremos con un grupo de gente que no es significativo proporcionalmente, quiero decir, del número de gente que se rehabilita en AERGui. ¿Qué menos que un familiar por persona en rehabilitación, ¿no? ¿Qué menos?
Y desgraciadamente no es así. Es más, en cuanto se plantean los primeros obstáculos o se ponen claras las primeras pegas y se ven las dificultades, pues hombre, a partir de ahí ya la gente empieza a retraerse y a decir, bueno, joder, yo no vengo a esto, ¿no? Yo lo que quería era que este o esta dejase de consumir y vivir tranquilo. Cojones, si quieres vivir tranquilo vas a tener que hacer algo más que querer. Vas a tener que hacer cosas para cambiar toda esa dinámica de vida. No vale con querer vivir tranquilo. Ojalá fuese una cuestión de yo quiero vivir tranquilo y a partir de este momento ya voy a vivir tranquilo. Ya no voy a tener ningún tipo de incidencia en mi vida. Esto, pues no sé yo si en otros aspectos de la vida será posible, pero en cuanto a las adicciones no lo es. No lo es. Para vivir tranquilo se tiene que montar una dinámica de rehabilitación que absorba a todo el grupo familiar. Todo el grupo familiar se tiene que dinamizar en un proceso de vida nuevo, diferente. Sano, estructurado, pero eso cuesta. Cuesta coger una dinámica de vida sana, cuesta coger una dinámica diferente. Cuesta coger una rutina y hacer que todo el mundo vaya adquiriendo esa nueva rutina después de años y años y años de tirones y de subidas y de bajadas y de tempestades permanentes, de broncas, de follones de todo tipo y color. No es tan sencillo como decir, bueno, ya está, se ha acabado el consumo, ya se ha acabado todo. No, porque si es que además el hecho de creer que solamente es una cuestión de consumir o no consumir es el primer error que cometen los familiares. El problema no es el consumo, el problema es la persona, joder. Y el problema de la persona, uno de los problemas de la persona es quién se relaciona con la persona. Y los primeros relacionados con la persona adicta son el grupo familiar. Entonces, si el grupo familiar no cambia, la persona adicta puede cambiar, pero desde luego le va a costar mucho más que si el grupo va al unísono, si va a la par, si también hace su rehabilitación. Yo creo que esto se puede, es que no sé si es tan difícil de entender, pero desde luego no lo entiende ni el tato. Y aquí tenemos gente en el grupo familiar que a mucha hora lleva tropecientos años haciendo rehabilitación, viendo pasar gente que entra, picotea y se va, porque en las primeras de cambio, estos sin sustancias, pues vienen pruebas y en cuanto les llevan un poco la contraria, o se les reconviene por algo, o por un pensamiento urbano de estos que tiene la gente, del yo creo, a mí me parece, pues os podéis meter el yo creo a mí me parece por donde os quepa, porque es que una cosa es pensar o creer, y otra cosa es no tener ni prostituta idea de lo que estamos hablando. Y en base a no tener ni prostituta idea, pues te puedes cargar la vida de una persona y llevarla al huerto porque se te pone a ti de los santísimos cojones. O lo que tengas entre las patas, me da igual, ¿no? Entonces, vamos a tener las cosas claras. Es que no se puede pretender algo imposible y además tener la obsesión continuada de salirte con la tuya. O sea, las cosas son como son, te gusten a ti o no te gusten. Y si no, pues como ya veo que me voy a ir del tiempo, pues en el próximo capítulo, que será mañana, en el que seguramente ya habrá menos gente que hoy, y para cuando acabe lo del tema de las familias, pues me parece que no sé si va a estar conectada la Yolandita y para de contar, y puede que alguno más, Anita o alguno más. Pero no, nos tenemos que meter en un proceso. Si me están hablando de los cambios de hábitos, pero es que no hay manera de entender que una dinámica de vida que se mantenga, que sea la misma que se mantuvo durante años de consumo, se tiene que cambiar una vez que el consumo cesa, que no es suficiente con dejar de consumir, que si no se cambian los hábitos de vida no se va a poder parar. Es que de verdad es tan difícil. Mira, el próximo día vamos a hablar de la realidad, vamos a enfatizar la realidad, para que la gente se pregunte, ¿no? Pues a veces cuando sois los familiares los que pedís ayuda, ¿no? ¿Qué te trae a un sitio de estos? O plantearte cómo ha sido tu vida hasta el momento en que te planteas que hay que hacer algo. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Por qué has aguantado todo eso? Este tipo de preguntas, que seguramente por vivir en automático la mayor parte de la gente no se cuestiona, pues es importante cuestionarlas. Y mañana hablaremos de ellas. Pero bueno, pues entiendo que es incómodo. Es que si os pensáis que la rehabilitación de una adicción para vuestros familiares es cómoda, pues estáis equivocados. Rehabilitarse de una adicción es bastante incómodo, exactamente gratificante. Pero tiene tela, ¿eh? Tela. La de los familiares también. Por eso la mayor parte de la gente no quiere saber nada de ella. Porque todo parte de la creencia de decir que el que tiene el problema, el único que tiene o la única que tiene el problema es la persona que consume. No.
La persona que consume tiene unos problemas. Y los que vivís con las personas que consumen, tenéis otro problema. Y bien cojonudo, por cierto. En fin, que mañana, si queréis, seguimos, aunque ya estaremos menos, pero de paso me voy a quedar solo aquí bueno, le cogeré a Coco para que me haga compañía y por lo menos nos veo dos caritas. Que seáis buenos, que ya quedamos pocos. Hasta mañana, si queréis. Besitos.